Buenas noches, amados hermanos. Esperamos que ya usted haya hecho su tarea, que hayan estado orando los unos por los otros. Y ahora es el tiempo de compartir las Escrituras. Estamos hablando de las cosas que ocurrieron en el desierto, camino a la tierra prometida. Cosas que son para nosotros enseñanzas, ya que toda la palabra de Dios ha sido escrita para consolarnos, darnos esperanza, pero también para que aprendamos a no cometer los errores de esta nación y que podamos vivir en forma mucho más fiel a Dios. La semana pasada finalizamos hablando de aquel lugar llamado Kibrot Ataba, cuyo nombre significa tumba de los codiciosos. Allí aprendimos cómo la nación fue otra vez castigada, en esta ocasión por su codicia, influenciada por la gente que se mezcló, personas que no eran de Israel, pero que tenían sus ideas de cómo debían hacer las cosas, y al motivar críticas y quejas contaminaron la mente de la nación de tal manera que también se unieron a aquella crítica. Eran responsables, claro, pero no hay duda de que también cuando nosotros somos influenciados por personas que no creen igual, pueden ser afectadas nuestras creencias. Y ahora leemos Números capítulo 2 y versículo 1, y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Quiénes son María y Aarón? Son los hermanos de Moisés. Aarón hacía la voz de Moisés, era su vocero, y María era profetisa, según dicen las Escrituras. Ellos eran los tres líderes visibles que guiaban la nación, pero el principal era Moisés. Pero notamos ahora algo importante. Ya el pueblo que se estaba quejando ha contaminado o ha influenciado o ha puesto en duda a los líderes más cercanos a Moisés. Quiere decir que María y Aarón ahora comienzan también a mostrar quejas. Ya no es queja por el alimento, no es queja por el agua. En el caso de ellos dos, es queja por la persona que estaba sobre ellos, sobre su autoridad. Era queja sobre el líder que estaba dirigiendo a la nación, en este caso, la nación que era guiada por Dios a través de Moisés. Y lo que la Biblia dice es que ellos estaban hablando a causa de una decisión que tuvo Moisés. No sabemos si Moisés se enviudó, no sabemos si realmente el texto habla de su propia esposa Séfora. Hay diferentes opiniones, pero la cuestión es que ellos estaban murmurando, chismeando, hablando. No dice los detalles, pero parece que la decisión que él había tomado era criticada por María y Aarón. Ahora, luego de que comienza la crítica, no se queda allí, sino que el verso 2 dice que dieron un paso más profundo en la crítica. Cuando uno comienza a murmurar y comienza, como decimos, a chismear, tristemente uno va añadiendo más cosas. Así que ellos comienzan a quejarse de la mujer cusita o de Etiopía, y entonces pasan a un tema más profundo y dice: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Ya la cuestión no era tanto su decisión personal, sino que también ahora estaban cuestionando su autoridad espiritual y poniendo en duda si acaso ellos también no podían dirigir o no podían también ellos tomar decisiones. Incluso dice: no ha hablado también por nosotros. Era cierto, hablaba Dios por Aarón a través de Moisés. Era cierto, dijimos que María era profetisa, así que Dios también hablaba a través de ella. Sin embargo, el punto es que siendo Moisés la autoridad, ellos ya estaban entrando en el terreno de una rebelión contra el orden establecido por Dios. Hemos visto que Dios siempre hace las cosas en orden. Moisés ciertamente está sufriendo todo tipo de oposición. Gente rebelde en el pueblo, uno pudiera aceptarlo, pero ahora la rebelión era su propia familia, los más cercanos, sus colaboradores, los que deberían apoyarlo.
Moisés había pasado crisis de oración cuando subió al monte Sinaí. La Biblia enseña que mientras él estaba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo abajo se había corrompido, cansado de esperar, pensando que había muerto, habían hecho un ídolo, se habían entregado a la idolatría. Así que Dios allá en el monte Sinaí estaba enojado y Moisés tuvo que orar e interceder ante Dios para que no destruyera a esta nación tan rebelde, tan incrédula, que había mostrado todo el tiempo que no estaba dispuesta a creer. Así es que Moisés mismo había perdido un poco la paciencia en la anterior ocasión que leímos, y Dios le dio descanso. Así es que póngase en el lugar de Moisés. Persecución, crítica del pueblo en ocasiones, pero ahora crítica de sus dos personas más cercanas, Aarón y María. ¿Qué haría Moisés? ¿O qué haría usted? El versículo 3 habla de Moisés y dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este texto no está puesto aquí por casualidad, sino que ante una persona que debía quizás, o podía, o tenía derecho de actuar con enojo, ira, o pedir respeto, o llamar la atención, la Biblia dice que era manso. En otras palabras, era un hombre humilde y no habló. Es interesante porque este hombre años antes pues había sido aquel que se levantó contra un egipcio y le quitó la vida porque maltrataba a un israelita. Y ahora, años después, ya no hay violencia en este carácter, sino mansedumbre. Ya no hay una respuesta agresiva en este hombre, sino que Dios había cambiado la agresividad de aquel hombre por la mansedumbre. La Biblia dice que Jesús era manso y humilde de corazón. Hemos aprendido en las Escrituras que cuando hemos transitado con Dios y mientras vamos en esa comunión, en esta experiencia de comunión con Dios, nuestro carácter va siendo moldeado por Dios. Y es natural que cuando nuestra vida de oración y de conocimiento bíblico va a la par en el crecimiento de nuestra reacción, nuestro carácter. Si has pasado tiempo en el Señor, es obvio que ya no eres la misma persona, con las mismas respuestas y salidas que antes tenías, porque Dios te ha dado paciencia, te ha dado sabiduría, te ha dado entendimiento. Debemos entender que es así. Así es que ya la característica más grande de Moisés no era que era un gran profeta, ni que era un hombre valeroso, aunque lo era, sino era un hombre manso. Y aclara el texto, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y saben qué ocurrió? Que aquel hombre manso, callado, no se defendió, pero Dios lo defendió. La Biblia enseña que Dios lo reprendió tanto a Aarón como a María, y finalmente María se enferma con lepra. Dios la castiga. Ahora, en todas las Escrituras, la característica de la mansedumbre es algo que acompaña a los hombres de Dios. Como dijimos, aquel que se llamó siervo, aquel que se hizo, que tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando los apóstoles pensaban en tener puestos o pensaban ser personajes, Jesús le dice: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y cito Mateo 23, versículo 11. La autoridad de Jesús fue usada para servir. En el reino de Dios, entonces, la autoridad se usa para servir. Y de hecho, mostramos que somos una autoridad por nuestro servicio. Es el ejemplo que da el Señor Jesucristo. Sin embargo, los gobernantes de la tierra, los líderes de la tierra, muestran soberbia cuando reciben autoridad. Quieren mostrar que nadie puede estar sobre ellos. Si alguno opina diferente o hace una observación que no les de gusto, te reprenden o te humillan
Y si alguien dice algo que pueda sentirse aún más ofendido, son capaces de usar la violencia. El orgullo de tener ese puesto, el orgullo de ser alguien, hace que el hombre se llene de soberbia. No es así en la vida del reino de Dios. Jesús ni Moisés fueron soberbios, fueron mansos y humildes de corazón. Y me pregunto, ¿de qué manera tú usas la autoridad en tu vida? Es una aplicación para tu propia vida. Por ejemplo, hablamos del matrimonio como que el hombre es la cabeza y le dice a la mujer que se sujete. Lo interesante es que los discípulos estaban sujetos a Cristo, pero Cristo era quien les servía. Así es que si tú eres cabeza del hogar, eres siervo de tu hogar, eres siervo de tu esposa. En otras palabras, vas a mostrar tu autoridad, amándola y sirviéndole, porque la amas. Y así como Cristo nos ama y nos sirve, como si Él fuera más bajo que nosotros. Porque el papel de siervo lo hace el que es inferior supuestamente a la otra persona. Vemos y repetimos el ejemplo de Jesús cuando le lava los pies a los discípulos. Era el trabajo del esclavo, del menor de una casa. No era el trabajo del mayor de la casa ni del dueño de la casa. Jesús, sin embargo, se quita, más bien toma una toalla, toma un lebrillo, le echa agua y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Quiere decir que estuvo haciendo el trabajo de siervo. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué le pasó a María? ¿Qué le pasó a Aarón? De Moisés nos damos cuenta de su mansedumbre. Pero ¿por qué María y Aarón estaban criticando a Moisés? Quizás celo, quizás anhelaban ser como Moisés. En realidad no lo sabemos, pero no hay duda que esa condición y esa conducta de amargura contra Moisés, que quizás estaba en su corazón y no había sido mostrada, tomó la ocasión del matrimonio de Moisés para ella criticar. En la Biblia dice, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura es la descripción de algo que está dentro del corazón de una persona y que daña a los demás. Dice, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Primero estorba a la persona y por ella muchos sean contaminados. Luego contamina a otros. Es una condición de queja, de inconformidad, de molestia, que hace que uno murmure, critique, esté incómodo, y al hacerlo puede provocar que en otras personas haya esa misma actitud de incomodidad y por eso estorba a otros. Literalmente esa palabra picria significa veneno. Si lo usamos figuradamente, a veces decimos que fulano está envenenado contra tal persona. Así es que estar envenenado no es otra cosa que estar tan molesto o guardar en nuestro corazón una actitud de rencor tan grande que en realidad venena nuestros sentimientos, intoxica nuestra mente. Aquí la enseñanza es que un corazón envenenado inspira rebeldía y un corazón envenenado es una fuente de tropiezo para todo el que te rodea o le rodea. El chismoso aparta al amigo, trae división, trae dificultad. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así es que es bueno que pensemos en nuestro corazón y miremos si en nosotros no hay algún veneno o raíz de amargura que no vaya a hacernos hablar lo que no debemos. Luego de este capítulo 12, donde Dios, como dije, si usted lo puede leer, castiga a María dándole lepra.
Moisés ora por ella y Dios la sana. Llegamos al capítulo 13. Y quiero que vayan pensando en cómo esto está desarrollándose. Capítulo 11, una rebelión. Capítulo 12, en el 11, una rebelión contra Dios causada por las circunstancias del pueblo inconforme con el maná, inconforme porque no comían carne o codornices o deseando los platos de Egipto. Y luego entramos al capítulo 12, el pueblo ahora, no el pueblo, sino los líderes más grandes, hablando de Moisés. Y ahora vamos a entrar a la tierra prometida. En Números 12, 16 dice: después el pueblo partió de Haserot, donde ha sido toda esta historia, y acampan en el desierto de Parán. Ya en el desierto de Parán están muy cerca a entrar a la tierra prometida, que era el destino que Dios les había prometido. ¿Y qué ocurre con este pueblo? Números 13:1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres, un varón, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Pues antes de entrar a la tierra, Dios le permitió a Moisés que enviara unos espías, gente que fueran a ver cómo era la tierra, cómo era el lugar que Dios les había dado a la nación en promesa. Así es que la Biblia dice en 25 de Números 13 que volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días es bastante tiempo. Quiero señalar que si estuvieron 40 días recorriendo la tierra, significa que no era un lugar de peligro. Porque usted no puede ser un extranjero que camina 40 días en un lugar desconocido sin que no sufra algún peligro, alguna pregunta, sin que alguien le diga qué hace usted por aquí. Y si era un lugar peligroso, quizás pudieron ser asaltados. Pero 40 días donde no hubo problemas. Y dice la Biblia, el verso 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, ¿por qué razón la Biblia dice que Caleb hizo callar al pueblo? Lo que ocurre es que después de la noticia, el pueblo comenzó otra vez a lo que sabemos que hace el pueblo. ¿Y qué era lo que sabemos que hace el pueblo? Quejarse, murmurar, dudar. Efectivamente, el verso 32 dice: y hablaron, estos varones, dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así es que esta actitud de queja, esta actitud de nunca creerle a Dios, la volvemos a repetir. En este caso, hablan de las cosas maravillosas que había en la tierra. Realmente la tierra estaba llena de frutos, pero luego cuando hablan también añaden la gente que viven. Y sin embargo, tan pronto hablan de la gente que viven, diciendo que hay gente grande y fuerte, lo que ocurre es que la congregación, en Números 14:1, grita y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. En otras palabras, comenzaron a tener miedo pensando que aquellas personas que allá habitaban iban a derrotarlos y que iban a morir. En vez de llorar delante de Dios para que Dios le diera la victoria, en vez de llorar pidiéndole a Dios misericordia,
sencillamente gritan, y verso 2 dice, y se quejaron contra Moisés. No hay nada nuevo, siempre están quejándose. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué hizo Moisés? Verso 5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Un pueblo que no aprende. Un pueblo que en vez de acudir a Dios y en vez de ver las cosas positivas, ve las cosas negativas. Hemos visto constantemente cuál ha sido el comportamiento de este pueblo. Un pueblo que no cesa de su rebelión. Y Josué, hijo de Nun, verso 6, de número 14, dice, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Es una señal de escandalizarse. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos las entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Cuando estos dos hombres, que de hecho son los únicos que entrarían más luego a la tierra, como promesa de Dios por su obediencia, trataron de decirle a la nación, al pueblo, que tuvieran confianza, que tuviera fe, que Dios iba a darles la victoria, que Dios estaba con ellos, que no tenían que tener temor. En vez de fortalecerse en fe de que así sería, la Biblia dice que hablaron de apedrearlos. Era tan grande su incredulidad, era tan inmensa o inmenso su rebeldía, que no podían entender nada. Y la Biblia dice que la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir. Y el versículo 11 dice, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Aquí, de momento, Dios decide destruirlos. Como dijimos ya en el Sinaí, cuando fue entregada los 10 mandamientos, el pueblo se entregó a la idolatría y Dios también quería destruirlos. Es que el pecado merece castigo y las oportunidades de Dios ya habían sido dadas innumerables veces. Allá Moisés oró por misericordia, fue un intercesor. Aquí Dios también orará por misericordia como intercesor. Es un tipo de nuestro Señor Jesús, quien intercede por nosotros. El Espíritu Santo, quien intercede por nosotros. Y no es que Dios no tenga paciencia, sino que llegará el día en que ya las puertas se cerrarán. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando una persona ha vivido toda la vida y a pesar de que le hemos hablado de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, sigue insistiendo en su pecado y un día llega su muerte. Ese es el día en que le llegó su destrucción. Ese es el día en que le llegó su día malo. Es el día en que falleció sin salvación, a pesar de todas las veces que Dios habló a su corazón y habló a su vida. La Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios tiene paciencia con nosotros, pero el límite de su paciencia es el día en que mueras. Si mueres
y vas a morir como yo también voy a morir. La diferencia es que habiendo recibido a Jesús como Señor, voy a partir. Salvo por su gracia, como muchos otros hermanos que me están mirando, obviamente, salvos por su gracia. Sin embargo, cuando nosotros nos mantenemos, o no nosotros, el rebelde se mantiene en incredulidad. Aquellos que la palabra le ha sido predicada se mantienen en constante oposición a Dios. Hay un día, hay un momento tristemente, en que la paciencia de Dios es sustituida por la justicia de Dios. Y Dios tiene que castigar el pecado. Esperamos que todo el que me oye ya esté reconciliado con Dios para que eso no le ocurra. ¿Y por qué leemos estas cosas? ¿Cuál es la razón que estamos repasando estas historias de la Biblia? Quiero leerle, para finalizar, en 1 Corintios 10 y versículo 6. La razón. Así dice la Biblia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que todo lo que estamos leyendo, todas estas historias, y usted quizás está pensando en lo rebelde o lo incrédulo que fueron aquellos hombres, Dios las escribió para ti y para mí. Cuando miramos la falta de empatía, la falta de respeto que utilizó María y Aarón contra Moisés, el temor que le tuvieron aquellos gigantes, olvidándose del poder de Dios y su brazo poderoso para librarles, te está hablando a ti y a mí. Cuando cuentan de la codicia que tuvieron en aquel lugar y la inconformidad y la constante queja, Dios está hablándote a ti y a mí. Dios las dejó como ejemplo, están escritas para que tú seas amonestado, para que yo sea amonestado. Exhortación, entonces, al final del versículo 12 de 1 Corintios es: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que en todas estas enseñanzas de esos días sobre el desierto, aprende, mira que no caiga. Que no caigas en desobediencia, que no caigas en rebelión, que no caigas en incredulidad. Y que en tu corazón no haya raíz de amargura o celo o envidia o molestia que contamine a otros. Que no haya en tus labios palabras de murmuración o queja que dañe a otros. Más bien, que permanezcamos firmes dando fruto para la gloria de Dios. Así que le damos gracias al Señor por compartir de las Escrituras, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te bendigo y te doy gracias por esta palabra, Señor. Palabra para nosotros. Las has dejado para que como un ejemplo seamos amonestados y nosotros podamos mantenernos firmes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo les bendiga.